días. En el video de hoy quiero tocarles un tema que me ha llamado mucho la atención buscando información sobre un problema que tengo aquí con mi niño. Buscando información sobre cómo solucionar ese problema, he encontrado pues un tema muy recurrente y en el que no había ni siquiera pensado. Me imagino yo que por la vorágine de la cotidianidad y por los corre-corre que conlleva ser inmigrante y empezar de cero en un país. Y ese tema es la migración y su impacto en los niños. Primero, los niños son víctimas de nosotros los padres y de la migración. Desde mi punto de vista, siempre hablo desde mi punto de vista. Mi nombre es Kika y este es mi canal y mi punto de vista sobre cada tema que hablo en él y cómo lo veo yo. La migración de los niños. Y vamos a hablar de niños entre 5 y 12 años, aunque puede ser extensiva a todas las edades. Primero, los niños son víctimas nuestras, de los padres y de la migración. ¿Y por qué víctimas de los padres? Porque los que tomamos la decisión de emigrar somos los padres. O sea, los niños no toman esa decisión. Los niños sufren las consecuencias de una decisión que nosotros tomamos pensando que es por su bien y que realmente en el 99% de los casos es por su bien, ¿no? Y que quizás son ellos el motor o la fuerza más importante o lo que más pesa para tomar la decisión de emigrar. Entonces, la migración en los niños. La migración en los niños tiene un impacto emocional muy grande, porque además el impacto es educativo, lingüístico, las consecuencias de esa migración puede traer esos impactos, ¿no? Para hacerme entender mejor. Los niños no toman la decisión de emigrar, pero sufren graves consecuencias de la migración. Por ejemplo, y ese impacto puede ser profundo. Por ejemplo, el emocional y psicológico. Los niños también desarrollan un estrés y una ansiedad ante la migración. ¿Por qué? Porque los niños no expresan igual que los adultos sus miedos, sus frustraciones, sus confusiones, sus desesperanzas. No lo hacen igual. O sea, los niños puede que te digan, yo no me quiero ir, yo no quiero emigrar, yo no quiero dejar a mis abuelos, dejar a mis primos, y ahí entra un factor que me imagino que es inevitable y no estoy criticando al padre que lo haya hecho, cada cual con sus recursos, y entra la parte en que los manipulamos. Mira, nene, si vamos para allá, vas a tener más juguetes, vas a tener más ropa, vas a tener más zapatos, vas a tener confitura, vas a tener, y lo metemos dentro de esa burbuja del vas a tener más. Y no nos damos cuenta de que vamos a un país a empezar de cero y que quizás el tener más no es a corto plazo, es a largo. Y entonces ese niño que nos llevamos con esas promesas también sufre una pérdida, sufre una decepción, sufre, además de la pérdida de su país, de su familia, de su cultura, de todas esas cosas que sufren todos los migrantes, pues ese niño entra en aquello de me mentiste, me engañaste, y realmente lo hemos mentido, le hemos engañado, lo hemos manipulado desde el punto de vista de que sabemos que vamos a llegar a un país nuevo a luchar por sueños y esperanzas que no son a corto plazo. Y los niños lo esperan todo a corto plazo. Los niños no tienen instaurado en su mente la paciencia, ni el que hay que trabajar un mes entero para recibir un salario y comprar. Eso no está en su mente y no lo va a estar. No es su naturaleza. El niño no está condicionado para eso, sencillamente. Uno los va educando, pero no están condicionados para eso. Entonces, ahí eso es complicado. Los niños tienen también un duelo migratorio. Los niños sufren tristeza, sufren nostalgia, los niños sufren estrés y pueden también caer en depresión. ¿Por qué? Porque han perdido su país, su cultura,
sus familiares, los primos con los que jugaban, los amiguitos con los que mataperreaban por el barrio. Y también tienen una desadaptación que quizás expresan de una manera rebelde, agresiva. Por ejemplo, mi niño en Cuba, hipotéticamente, porque mi niño en Cuba lo que vivió fue 1 año y poco, pero por ejemplo el niño más grande, mi niño en Cuba nunca pegó en la escuela. Y sin embargo aquí le pega a otros amigos. Mi niño en Cuba era de 100 en todo y sin embargo aquí no aprueba nada. ¿Por qué? Porque el niño se enfrenta también a otra cosa, que es la barrera, en algunos países, la barrera lingüística. Por ejemplo, aquí en Brasil se enfrentan al portugués, que supuestamente es parecido al español, pero ojo, no. Tiene su cosa, pero no. Se enfrentan a esa barrera, porque no es solo aprender a hablar, es leer, escribir y hablar de un palo. Y ningún cerebro está preparado para ese impacto cognitivo así de tan pam pam, digo yo. Pero los niños, en su psicología y en su manera de hacer las cosas, son maravillosos y siempre encuentran recursos. Lo que somos nosotros los que tenemos que guiarles en ese recurso. Voy a poner un ejemplo. Yo estaba hablando hace un tiempo con una amiga y me estaba diciendo eso. Mi niño en Cuba, no sé si es hembra o varón, mi niño en Cuba sacaba 100 en todo. Mi niño en Cuba se portaba bien, no pegaba, venía con su uniforme limpio. Y aquí esto ha sido un desastre. Es como quitar un niño y poner otro. Y sí, efectivamente. Usted ha quitado un niño y ha puesto otro, porque usted ha desarraigado a un niño y le ha quitado sus costumbres, no sé, en algunos casos sus cuartos, sus juguetes, sus primos, sus amigos, no sé, y lo ha metido en otra cultura, en otra idiosincrasia, en otra educación, y nosotros como padres nos enfocamos en que hay que trabajar, tenemos que trabajar, porque hay que pagar la renta, porque hay que pagar los biles, porque hace falta un carro, porque en algunos lugares sin carro no eres nadie, en otros lugares puedes esperar más tiempo, pero en algunos lugares el carro es como un miembro más de la familia, es un riñón. Entonces hay que comprar carro, hay que hacer esto, hay que hacer otro, y nos olvidamos de ese momento, de esos momentos de impacto psicológico en los niños. Y nos olvidamos también de hacer tiempo de calidad para los niños. Y ahí es donde vienen rebeldías, desobediencias, porque se han roto esquemas y no se han calzado correctamente. La migración, la migración también tiene un impacto familiar, tiene un impacto de romper lazos, porque se rompen, y de crear lazos. ¿Por qué? Porque rompes los lazos con el que dejas atrás, pero abres lazos familiares con los que te reciben en el país que vas. Y entonces son como que, ¿y este primo de dónde salió? ¿Y este primo de dónde es? ¿Y por qué ahora tengo que jugar con este primo si yo no lo conozco? Y cosas así. Los niños realmente son una esponja, aprenden todo, pero tienen lo que los psicólogos han llamado, y es importante estar a ojo con eso, lo que los psicólogos han llamado el periodo de duelo. El periodo de duelo es eso de lo que se queda atrás, lo que han dejado, que no entienden por qué no han dejado, porque es una decisión que no han tomado, y enfrentarse a lo nuevo, a lo desconocido, a que en este país se habla inglés y tengo que aprender inglés, ahora por ahorita en este portugués, es sumamente complicado. La ansiedad, el miedo, la confusión, son cosas normales del proceso migratorio, y en niños esto está amplificado, porque si nosotros los adultos a veces no tenemos los recursos para enfrentar
el proceso migratorio. ¿Qué podemos decir de los niños? Que dependen en muchos, o en el 99% de los casos, de nosotros para enfrentar todas esas cosas. De que el niño a lo mejor ve y te dicen, en la escuela me hacen bullying, y como tú, o sea, como por ejemplo yo, y la gente, no sé, me imagino que los que me rodearon en la infancia pensarán igual que yo en este aspecto. En mi época no había bullying, ¿ya? O sea, que él se burlaba de ti, tú te mirabas, le echabas un galletazo y que saque eso por donde saque y a las 4:20 no veo. Pero en este mundo, no, eso es violencia. Es mucha violencia. Tu niño es violento. Y entonces tú tienes que enseñarle a manejar los bullying, los cambios, de otra manera. Por ejemplo, estaba mirando un video sobre la educación en España y que me encantó, por cierto. Si el video es real, la educación en España es una joya. En España las escuelas son bilingües, realmente bilingües. Hay asignaturas meramente en español, pero hay asignaturas meramente en inglés. Di tú cuando llega un niño de Cuba: hello, goodbye, how are you? Chao. No saben más nada en inglés. Y los metes en un aula donde te va a dar una clase ese día totalmente en inglés. La confusión es muy grande. Tienes que buscar mecanismos. Hay que buscar mecanismos. Hay que buscar, no sé, programas en internet bilingües, ponerle muñequitos donde estén en inglés y las letricas en español, y así con el portugués, con el francés, con el italiano, donde sea que lleguen nuestros niños. Porque hay otra cosa a la que se enfrentan, y es al aislamiento social. Ellos llegan a la escuela nueva, con idioma nuevo, ¿no? Y por lo tanto son aislados socialmente porque no hablan el idioma, porque no entienden los chistes, porque no entienden la idiosincrasia propia de ese lugar, y entonces están aislados. Y el aislamiento, vuelvo y repito, el aislamiento social te lleva a la tristeza. Y la tristeza no se maneja igual en todas las edades. Los adolescentes puede provocar depresiones, y muchos adolescentes deprimidos han llegado al suicidio. Ojo, como padres pienso yo que tenemos que estar muy al tanto de cualquier cosita, por mínima que sea, que despierte un bombillo de alerta, porque nadie conoce mejor a nuestros hijos que nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, hay todas esas cosas. Porque los niños migrantes, igual que los adultos, pero en ellos más, ellos también están migrando por dentro. Y en los niños pasa algo maravilloso cuando se maneja bien, ¿no? Pasa algo maravilloso, hermoso, que es que desarrollan una fuerza invisible, desarrollan una capacidad de adaptación, una madurez envidiable, y a veces se convierten ellos en el soporte emocional de nosotros, que no les toca, pero pasa. Y entonces se hace milagro. Y si eso está llevado de la mano del amor, del entendimiento, de la comprensión, del diálogo en familia, pues es mejor, es más fácil, es más rápido, ¿no? Y quiero hablar de otro tipo de niño migrante. Y este niño quizás es más preocupante que el primero, porque el primero se fue contigo y tú estás ahí para consentirlo, pero está el niño que se quedó. Porque papá migró solo, porque mamá migró sola y decidieron no exponerlo a una travesía o a un viaje por el mar, y está el niño que se quedó. Y ese niño se queda la mayoría de las veces con los abuelos. Y entonces ahí hay un salto de generación. Hay un salto de generación. O sea, de generaciones. ¿Por qué? Porque como bien he escuchado a muchas personas por ahí decirlo, y pienso lo mismo, los abuelos no están para educar, los abuelos están para consentir, los abuelos están para malcriar, los abuelos están para osadera, para eso son los abuelos, porque además ya los abuelos criaron a los padres, por lo tanto los nietos no son su responsabilidad, son su felicidad. Entonces los abuelos vuelven a tener el rol de padres.
y mamá y papá se convierten en figuras meramente ¿cómo que se dice? De dar, no recuerdo la palabra exacta, ¿no? De dar las cosas materiales. Pero mamá y papá, en el caso de los que emigraron y tuvieron que dejar un hijo atrás, no están para el diario de las cosas afectivas, la contención de problemas, el poner la curita antes de que se abra la herida. Y esos niños migrantes sufren más, porque en su psiquis la mayoría piensan que los han abandonado, que no los quieren. Muchos no entienden que mamá y papá no te llevaron para no exponerte a un peligro, piensan que te dejaron porque no te quieren, porque no sé, si el papá se fue solo porque no podían irse todos, piensas en que ay, no va a volver nunca, ay, lo volveré a ver. O sea, es complicado el niño migrante que se queda. Porque el niño que se va, y no sé si estoy siendo repetitiva en lo que estoy hablando, el niño que se va, nada, se fue contigo. Y ese niño tiene un impacto migratorio en aquel lugar, contigo, con esa seguridad que siente un niño cuando tiene a su mamá y a su papá. Pero el niño que se queda no la tiene. El niño que se queda sufre peor que el que se va, porque sufre el abandono. Y además vienen otros factores. El niño que se queda también se le manipula. El niño que se queda se le manipula con paquetes, con videollamadas. Y el niño que se queda también tiene otra cosa que es fundamental, pero es un cuchillo de doble filo, y es la esperanza. La esperanza de me voy con ellos o ellos van a venir a buscar. Y esa esperanza por un tiempo es sana, pero después se convierte en rencores familiares, después se convierte en dolores y heridas que no sanan debidamente porque los procesos no fueron los debidos. Ojo, no critico ninguna mamá o papá que se haya ido a buscar un futuro mejor y haya dejado a sus hijos atrás para no exponerlos a una travesía, a una cosa de peligro. Ojo, no, eso es muy válido. Pensar que puede ir mal y no exponerlos a peligro es tan válido como decidir llevártelos contigo porque piensas que contigo, y ojo, es así, es con quien mejor van a estar. Cualquiera de las decisiones que hayas tomado, no la estoy criticando. No, yo tomé la decisión, yo, como madre, de un niño de 2 años, de hacer una travesía con mi hijo. ¿Ya? Porque yo sentí que dejarlo no era una opción para mí. O era con él o no había migración. No. De hecho, yo pude irme antes sin él y no lo hice. Yo, unos meses, 8 meses, 9 meses, no recuerdo exacto el tiempo, antes de salir para Brasil, los 3 juntos, el niño, el marido y yo fui a Nicaragua. Yo tenía un pasaje que no había podido efectuar por el tema del COVID y lo hice efectivo en ese momento, me lo debía a la aerolínea y lo hice efectivo en ese momento y fui a Nicaragua. Y lo que hice fue traer cosas para mi familia porque había carencias y lo que hice fue suplir y gastar un poquito de dinero para suplir esas carencias hasta que llegara el viaje definitivo. Pero yo ya estaba en Nicaragua, yo podía haber seguido para Estados Unidos o para donde yo quisiera, pero yo decidí volver atrás. De hecho, en el avión que volví había 2 personas, 2, un muchacho y yo, no había más nadie, el avión vacío, porque era el momento en que todo el mundo estaba viendo el Fuscano y yo viré para atrás, ¿no? Y viré por mi hijo. Yo decidí que si iba a migrar, iba a hacerlo conmigo, porque conmigo es como mejor él va a estar, y la vida me dio la razón.
por 1.000.000 de cosas que se dieron después aquí en Brasil, que lleva otro video con otras historias y otras explicaciones. Pero reconozco, por ejemplo, que mi esposo dejó 2 hijos atrás y que esos niños, que mi hijo con 2 años no ha sido consciente del impacto que la migración ha tenido en su vida. Lo va a hacer después. ¿Por qué lo va a hacer después? Porque mi hijo no va a ser ni de aquí ni de allá. ¿Y por qué les digo? Mi hijo con 2 años que llegó a Brasil, cuando pasen, y lamento tener este pensamiento porque me duele tenerlo, pero lo tengo, y en los comentarios pues me dirán si estoy equivocado o no. Pero mi hijo no se va a sentir cubano, porque no se va a desarrollar en Cuba, porque no va a tener lo que tuve yo en mi infancia. Y no estamos hablando de cosas materiales, ¿ya? Estamos hablando de mataperrear, de tocarle el timbre al vecino y salir corriendo, y todas las cosas que hacen los niños en Cuba, ¿no? Que es muy sano y que es muy rico, porque mejor niñez que esa ninguna. Yo toqué timbre y acabé también en mi niñez, acabé. Él no va a tener eso, no va a tener esa idiosincrasia. Eso no lo va a tener. Él no va a cantar, él no se va a poner la pañoleta, ni va a cantar el himno, ni va a saludar la bandera. ¿Entiendes? Eso no lo va a tener. Él no va a tener una educación hacia la cultura y las cosas de Cuba, salvo la que le dé yo, ¿no? Que le enseñe que tú eres cubano, tienes que aprender esto y esto. Pero eso se lo voy a enseñar yo, no lo va a vivir él, no va a ser su experiencia de vida. Va a ser la enseñanza que yo le dé como mera maestra de escuela. Y no va a ser de aquí, porque no es de aquí, no es brasilero. Pero entonces va a tener la educación, la idiosincrasia, la cultura de Brasil, pero siempre va a haber un punto en el que te van a decir, o tú mismo te vas a dar cuenta, o tú mismo vas a experimentar que no eres brasilero. De hecho, ya lo experimentamos aquí. El año pasado, el día de la independencia de Brasil, que es como el día de sentirse más brasilero que brasilero, de los brasileros, hicieron una actividad para todos los niños, les hicieron una foto con la bandera de Brasil de fondo, de lo más bonita, y a mi hijo no lo pusieron en la actividad. Sencillamente porque él no es brasilero, no lo pusieron. Yo fui la que fui, tuve que hablar con la directora y decirle, mira, yo necesito que ustedes no me excluyan a Luis de ninguna actividad porque él no sea brasilero, porque él se está criando aquí, con las costumbres de aquí, con la idiosincrasia de aquí. ¿Me entiendes? Entonces no me lo puedes apartar, ni estigmatizar porque sea extranjero. Esa conversación la tuve que tener yo con la directora. ¿Entiendes? Pero realmente no le tocaba, porque no es brasilero. Pero yo no quería que me lo apartaran, y entonces fui a hablar con ella, meterle como un poco el pie. Y eso me va a pasar otras veces, y quizás a otros niños aquí le ha pasado, ¿no? A Luis le va a tocar, pobrecito, ir a la escuela a dar portugués y yo enseñarle aquí en mi casa a leer y a escribir en español para que sea un niño bilingüe, porque en la escuela aquí no es bilingüe. Pero él tiene que aprender español porque tú no te puedes parar en un lugar con tu pasaporte cubano y yo soy brasilero. No, porque tú no eres brasilero, tú eres cubano. Por lo tanto, estos niños cargan con una carga emocional fuerte, la que se están creando y la que tú le tienes que enseñar. Porque yo, como cubana, 100% cubana, orgullosa de ser cubana y soñando algún día con que aquello cambie y poder mirar para atrás, le voy a enseñar a mi hijo a ser cubano y a estar orgulloso de ser cubano y a sentirse más cubano que Antonio Maceo desde Brasil. Y eso le va a tocar a todos los padres. A todos nos toca. ¿Entiendes? Entonces, pero el niño que se quedó allá, los niños que se quedan allá, pues están viendo, por ejemplo, cosas de los niños que están acá, que se fueron con el padre. Y que en una psicología adulta, tú dices, ay, mi vida, qué bueno, que te fue bien, que lograste ese éxito. Desde el punto de vista de los niños es, ¿y yo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué yo no? Ojo con el niño que se queda. Ojo, mucho ojo. Ese niño es de más psicología y más terapia
que el niño que se va, pienso yo, en mi criterio. Yo trato con pinzas en cada cosa y en cada situación que tenemos con los niños que quedaron en Cuba, porque sabemos de la escasez, de la necesidad y además de que no le podemos dar la esperanza de que te vamos a traer porque no sabemos si vamos a poder hacerlo. Entonces es muy complicado, demasiado complicado en este caso. Y también hay una cosa, ¿no? Que lo habíamos visto en una conversación hace algún tiempo con una persona X que hizo la travesía con sus hijas, y recuerdo que me decía, se portaron como adultos, no lloraron, no se quejaron, no en ningún momento hubo una mala crianza ni una nada, se portaron como adultos. Y yo me quedé así en aquel momento. No le dije nada porque estaba tan contenta de que hubieran llegado a Estados Unidos vivos, sanos, enteros, de que no les hubiera pasado nada por el camino, de que gracias a Dios estaban bien con su familia, ya, todo. Pero después yo dije, como adultos. Y le cuento que le pregunto, ven acá, Mimi. Había pasado como 2 o 3 meses ya de eso. Y ya has hablado con las niñas, ya te hablan de la migración, de lo que pasaron en la travesía, porque aunque no haya pasado nada mal, vivieron una travesía. Y me dicen, no, ellas no quieren hablar de eso. Y creo que voy a tener que ir a terapia, porque creo que lo tienen ahí demasiado presente y tengo que ir a terapia. Y yo le dije, ve a terapia. Creo que con los muchachos, con los niños, en sentido general, por lo que sea, hay que ir a terapia. Uno no es terapeuta, no tiene las herramientas psicológicas para ayudarlos, pues tiene que buscar las herramientas. Y creo que la actitud de X fue la correcta, terapia. Yo, cuando me enfrento a cualquier problema y no sé solucionarlo de una manera adulta y coherente, saco un turno con la psicóloga. De toda la vida, de toda la vida. De hecho, no sé qué pasó, se cortó el video de la nada. Estaba entrando un mensaje ahí de la compañía de teléfono y me cortó el video. Lo que le estaba diciendo es yo, de toda la vida, cuando no he sabido enfrentar las cosas que me han pasado, no sé darle una mejor solución. Siempre he tenido 2 herramientas, 2. La primera es leer mis libros, que los amo, los adoro y los extraño, mis libros. Y la segunda es la terapia. Mi terapeuta, la nena, me debe extrañar muchísimo y yo sí la extraño 100% a ella, porque ella ha sido el motor y la ayuda necesaria en todos los aspectos de mi vida, desde adolescente hasta cuando estaba embarazada, que tuve drama de estoy embarazada y todas esas cosas dramáticas que tiene uno en el embarazo. Pues la nena, que es como le dicen sus amigos y yo soy su amiga, siempre estuvo ahí apoyándome y ayudando. Creo que es lo mejor. Apoyar, darles terapia, conversar con ellos. Ojo, no estoy diciendo que es comprar más juguetes ni cosas materiales, no, estoy hablando de tiempo de calidad, de buscar información y de ayudarlos a expresar lo que sientan, siempre soltarlo, aunque sea gritando, es bueno, soltarlo, que no se quede en el pecho, soltarlo, es bueno. Y ser honestos en todo momento con ellos, muy honestos, tanto con el que se fue contigo como con el que se quedó. Con el que se quedó, papito, mamita, yo no sé cuándo yo pueda traerte, yo no sé cuándo yo puedo ir a buscarte, tienes que tener un poquito de paciencia, tienes que estudiar mucho, mira, va estudiando el idioma para que vayas adelantando, para cuando se dé esa bendición, entonces tengas un camino ya adelantado y que sea más fácil, que sea mejor esa comunicación. Por lo menos lo que hacemos nosotros, no sé si es lo correcto, pero creo que sí. Que es lo que hacemos nosotros cuando conversamos con ellos que están allá en Cuba, es tratar de hacer eso. Y con los que vinieron, en el caso de Luis, pues no hay mucho que conversar porque Luis tiene 3 años, casi 4, y lo que hacemos es muchas videollamadas. Habla con tata, habla con tata, habla con mami, habla con abuela, abuela te amo, esas cosas.
porque es el único recurso con un niño de esa edad que tenemos. Pero con niños, pues más grandes, habrá otros recursos como conversar. Papi, mira, hemos llegado a este país, o mami, tenemos que empezar de cero. La forma que tú tienes de ayudarnos es estudiar, crear mecanismos, conversar, dialogar. Porque si al estrés de la migración, de todo, pues lo que reina es un silencio, ahí sí, ya no es de psicólogo, ahí sí vamos a psiquiatra. Así que bueno, me impactó mucho leer el artículo de la niñez, de la UNICEF, o sea, que lo poquito que pude leer porque estaba en portugués, que más que nada decía que 40 millones de niños en el mundo viven fuera, lo estoy leyendo, viven fuera del país donde nacieron y muchos enfrentan barreras educativas, lingüísticas y emocionales. Ir de la mano con ello garantiza un desarrollo cognitivo, psicológico y emocional apropiado. Evitar cualquier estrés adicional en los niños migrantes puede ser la diferencia entre adaptarse o no. Así que con este pequeño pero profundo párrafo de este artículo de la UNICEF me despido de ustedes y espero que mi video les sirva de ayuda. No haber hablado mucho porque hablo mucho. Pero ojo, vuelvo y repito, ojo con los niños migrantes, ojo con los niños que se quedan, que también son migrantes, pero son migrantes en el corazón.